de los factores de la enfermedad o factores componentes de la enfermedad periodontal. Entonces nos tocaba hablar de factores ambientales, genéticos y no genéticos de la enfermedad periodontal. Entonces nosotros decíamos, ¿no?, que en un sentido de normalidad vamos a ver todas las estructuras dentro de sus parámetros monitorados. ¿Qué pasa si estos empiezan a alterarse, ¿no?, a reabsorberse o a tener alguna patología adicional? Lo primero que tendríamos que relacionarlo es con la placa bacteriana, ¿ya? Pero muchos pacientes con esa placa que se acumula a este nivel, ¿qué es lo que van a hacer? Muchos de repente no van a generar la enfermedad periodontal, algunos una lesión leve y otros sí van a generar un grado de inflamación gingival. Pero para observar, ¿no?, que con una misma cantidad de microorganismos en otro paciente la enfermedad puede ser más severa, ¿no? Entonces tendríamos que buscar algún otro componente de la patología o de la enfermedad periodontal, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar en función al cuadro de Corman, ¿no?, que nos manifiesta, ¿no?, primero la sumatoria de esos factores periodontales, ¿no?, el microorganismo y el huésped. Pero vamos a ver cómo pasa esto. Por lo general, nosotros tenemos en la boca una microbiota normal. En la boca de todos, siempre hay coexistiendo, ¿no?, con el paciente la placa bacteriana o el biofilm. O sea, en todas las bocas siempre va a haber microorganismos. Pero ese es cuando hablamos nosotros de una microbiota normal, o sea, que vivimos en constante equilibrio. Pero ¿qué pasa si mi paciente dice tiene mal higiene oral, o sea, tiene un mal cepillado dental, o de repente el cepillado dental no es el adecuado? ¿O qué pasa si existe algún tipo de infección exógena? Entonces, estas características van a contribuir para que la patología periodontal se torne mucho más agresiva, ¿no? Entonces, ahí vamos observando, ¿no?, que ingresa la microbiota normal, actúa encima de la patología periodontal, y a partir de esta va a ir generando otros tipos de cambios, ¿no? Entonces hay elevación del número de leucocitos polimorfos nucleares, de monocitos, hay cierta pérdida de la queratinización de la encía, y la principal es la presencia de la principal sería la presencia, ¿no?, o esta relación que vaya a existir entre los microorganismos y el huésped. Entonces, miren, primero, cuando hay ese desequilibrio de esta microbiota normal, pasa a ser una microbiota patógena, generándonos el primer cuadro, ¿no?, de cambio de color de las encías, de cambio de color de tanto de la encía papilar como marginal, y en algunos casos la encía adherida, el aumento de volumen de las encías, el sangrado. Entonces todo eso vamos a ir anotando para ver cómo en primera instancia nos genera una inflamación sin afectar el hueso alveolar. Entonces en esta condición va a haber presencia de leucocitos polimorfos nucleares, hacen, ¿no?, la lucha o la guerra con los microorganismos, van ingresando más a la profundidad del surco gingival, generando de repente bolsas periodontales, las cuales aparecen con el tiempo. Entonces, en ese caso, sí hacemos un eje monocito-linfocito. Y después de eso, vamos a tener, ¿no?, si esta enfermedad, o sea, hay un eje linfocítico, ¿no?, o sea, la enfermedad continúa en el tiempo. Entonces ya pasa de ser de una gingivitis
hacia una periodontitis. La característica: se sigue desprendiendo el epitelio de inserción, se siguen formando las bolsas periodontales. Dentro de esta hay liberación de citoquinas u otros mediadores inmunoinflamatorios, generando la destrucción del hueso alveolar. Entonces, Corman nos la describe de la siguiente forma, ¿no? Los microorganismos se adhieren al diente y a partir de adherirse a esta van conformando un biofilm, generando los primeros estadios de la respuesta inmunoinflamatoria. Pero miren, si esta se ha llenado ya de microorganismos, entonces vamos a observar dentro del huésped una reacción ya, ¿no?, entre los microorganismos y nuestras células de defensa, y hay una alta liberación de citoquinas. Entonces, en ese momento vamos a observar los primeros signos clínicos de la enfermedad periodontal, específicamente en este caso de la gingivitis. Entonces vamos avanzando, ¿no?, cómo se va generando esa destrucción de el hueso alveolar y los tejidos de soporte, ¿no? Por ahí de repente tiene intentos de regeneración. Y finalizamos con este cuadrito, ¿no?, que nos habla de los factores componentes de la enfermedad periodontal. Entonces tenemos factores de riesgo genético, de los no genéticos, o alguna enfermedad adquirida, una enfermedad sistémica adquirida. Y aquí tenemos, ¿no?, entonces anticuerpos, polimorfonucleares, antígenos, lipopolisacáridos, ¿no?, como respuesta a la bacteria adherida sobre los dientes. Entonces, una vez colonizada, quieren seguir ingresando al interior del cuerpo. Entonces van formando cráteres, prostaglandinas, y esta liberación de citoquinas va a contribuir con la inflamación de las encías, ¿no? O sea, va a contribuir con la destrucción del tejido epitelial y el tejido conectivo. Y desde el punto de vista clínico vamos a observar las primeras señales de la progresión de la enfermedad periodontal. Entonces, eso es lo que nosotros observábamos a la hora de analizar este cuadrito. Creo que no estamos grabando. Ya, ahora sí vamos a continuar. Entonces ya el doctor Corman nos presenta vamos a cargar está acabando la batería ya. Ya, como les decía, ya el doctor Corman nos muestra toda esta dinámica que existe entre el huésped y los microorganismos. Pero para que estos signos clínicos de la enfermedad periodontal se observen en algunos pacientes con mayor exageración, vamos a observar o vamos a hacer un análisis de los factores genéticos y los factores no genéticos. Ya todos están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya.
Entonces, cuando viene a nuestra mente, ¿no?, los factores genéticos, podríamos hablar de alguna condición genética. Que sí, ¿no? Es lo primero que tendríamos que ir pensando, ¿eh? Alguna alteración sindrómica, donde algunos de nuestros cromosomas van a estar alterados. Entonces, estas enfermedades genéticas también tienen o conforman un componente adicional para que la enfermedad periodontal sea mucho más severa, ¿ya? Pero cuando hablamos desde el punto de los conceptos genéticos, hablamos, si yo tengo, por ejemplo, ¿no?, si yo tengo enfermedad periodontal o tengo periodontitis, entonces, por estas características genéticas, lo más probable que mi hijo vaya a heredar esa susceptibilidad a la presencia de la placa bacteriana, ¿no? Esa susceptibilidad a desarrollar alguna enfermedad periodontal. Y tenemos estudios, ¿no?, como por ejemplo el estudio del doctor Van der Velde del año 93, que nos habla, ¿no?, o demuestra en su estudio, ¿no?, de esta relación, ¿no?, de la condición genética, ¿no?, con la presencia de la enfermedad periodontal. Y en su estudio nos habla que demuestra que existe una relación hereditaria con un efecto significativo sobre la placa, cálculo o pérdida de inserción. De repente, con estas de acá un poco difícil, ¿no?, porque son, vamos a ver, está relacionada en función a los microorganismos. Pero mire, podría hablar también de la otra relación hereditaria, que son la presencia de Porphyromonas gingivalis a nivel de la encía y la saliva, y también la presencia de Prevotella intermedia en la saliva. Entonces, estas dos bacterias periodontopatógenas van a encontrarse, ¿no?, relacionadas en este tipo de pacientes en una exageración de la enfermedad. Entonces, en este estudio llega a la conclusión que nuestra paciente va a demostrar, o demuestra, ¿no?, en este tipo de pacientes el autor demuestra que hay una posible relación entre el trasfondo genético y la presencia de la enfermedad periodontal. Igual tenemos este otro estudio, ¿no?, del doctor Michalowicz, ¿no?, que igual nos habla de un efecto alto desde el punto de vista genético en la presencia de periodontitis en este tipo de pacientes. Concluye en este estudio, ¿no?, Michalowicz concluye que el 38-82% de la variabilidad, ¿no?, del nivel de inserción, el índice periodontal, la profundidad del sondaje y el índice gingival se atribuye a la presencia de factores genéticos. Y afirma este autor que la periodontitis tiene un 50% de heredabilidad, ¿ya? Entonces, si el padre tiene periodontitis, lo más probable es que el hijo también vaya a tener, ¿no?, basado en este estudio realizado el año 2000. Entonces, aquí concluimos que como factor medioambiental, la presencia de todas estas enfermedades genéticas van a hacer que el resultado o la patología se realice mucho más severa. Y así tenemos diversos estudios, ¿no?, como el de Wolfram, que nos habla de los polimorfismos. Entonces, cuando habla de polimorfismos, de repente, a ver, tomamos como ejemplo una célula, y de esa célula un fragmentito de su membrana está quebrado. Entonces le atribuimos a estas causas, ¿no?, a los polimorfismos. ¿Listo? Entonces, decíamos que estas enfermedades genéticas van a ser
heredadas, ¿no? O van a pasar de padres a hijos y de estos hijos a los nietos de estos padres. Y así podríamos ir enumerando, ¿no? Donde vamos a observar mayor presencia de estos casos. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? ¿Qué pacientes serán? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Síndrome de Down. Síndrome de Down, ¿no? Sí, es una característica sindrómica. Pero vamos a ver en este tipo de pacientes que la enfermedad periodontal también se encuentra exagerada, ¿no? Entonces acá hay una característica, ¿no? La macroglosia, la dificultad en el cierre de boca. Entonces estas condiciones nos van a generar presencia o mayor acumulación de placa bacteriana y la presencia de enfermedades genéticas. Tenemos todas las características. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Entonces, mire, este cuadro nos habla de la liberación de citoquinas, ¿no? En alguna superficie. Y además se va reparando este osteoclasto para generar cavidades alrededor de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Mira, hay liberación de citoquinas, hay mayor liberación de citoquinas, hay mayor sensibilidad de nuestras células de defensa y también va a generar en este tipo de pacientes, ¿no? Que tiene un componente sistémico, va a generar la apertura o la presencia de receptores para mayor captación de estas interleuquinas. ¿Ya? Entonces, como decíamos, en términos generales, todas estas características van pasando desde el punto de vista biológico, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Van pasando de padres a hijos. Pero hay otra característica no genética, ¿no? Es donde entran todo lo que no tenga que ver con el aspecto biológico. Uno de ellos es el hábito de higiene, ¿ya? Que es importante que remarquemos en nuestro paciente, ¿no? Desayuna, cepillado. Almuerza, cepillado dental. Antes de cenar, cepillado dental. Entonces, solo así vamos a preservar el periodonto de nuestros pacientes. Entonces, otro factor está dentro de este contexto de condiciones no genéticas o condiciones medioambientales, es el hábito de fumar. A ver, para los que han fumado alguna vez en el aula, ¿este hábito es bueno o no es bueno para el ser humano? A ver, ¿qué me dicen? No hay nadie. A ver. Cuando hace frío, profesor. Ya, a ver, ¿qué más? Hace frío, fumas, pa. Ya. Pero si el cigarro te baja la temperatura. A ver, yo creo que no hay ninguna justificación válida para fumar, porque es dañino por todos los sentidos posibles, de todas formas. No existe una forma de fumar y decir que esto puede ser algo útil o beneficioso. Ya, muy bien, por supuesto que sí, ¿no? El humo del cigarro lo que nos hace es más daño, ¿no? Nos causa más daño que beneficios. Y la mayoría de patologías cancerígenas, ¿no? Son debidos al humo del cigarro. Entonces, el acto es nocivo, de hecho que sí, ¿no? Pero en algunas costumbres no podemos romper ese hábito, ¿no? de fumar. Ahora, ¿cuándo hablamos que es nocivo? Cuando hay una frecuencia de fumar cigarrillos, ¿no? Entonces quiere decir, en un día
muchos de nuestros pacientes se acaban una cajetilla de cigarros. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a observar que la enfermedad periodontal se va a ver mucho más exagerada, ya que el humo del cigarro interviene alterando el sistema inmunológico, alterando nuestras células inmunoinflamatorias, altera el tejido conectivo y el tejido epitelial, altera también a los vasos sanguíneos, generando alteración de los tejidos periodontales. Entonces, tenemos a nuestro paciente que fuma, hay que tratar de persuadir para que deje este hábito, porque es un hábito nocivo. Esto otro de acá. A ver, esas dos imágenes, ¿son beneficiosas o no para nuestro paciente? A ver, ¿quién me dice? Lo que se les venga a la mente. Utilizar el palito de dientes, después irse a comer un pollo a la brasa, ¿es beneficioso o no? Beneficioso, doctor, no creo, pero es un mal hábito, ¿no? De introducirse esos palitos para limpiar las partes interdentarias, porque para eso tenemos pues el hilo dental. Ya, muy bien. Se podría lesionar la encía en este caso. Excelente, muy bien. Por supuesto que sí, los palitos de diente lo que hacen es, en muchos casos, destruir la papila dentaria. Entonces, en muchos casos donde ya genera una inflamación, también vamos a ir observando la presencia de recesiones gingivales. ¿Sí? Entonces, evitar este hábito nocivo. El otro hábito nocivo, miren, ¿es beneficioso o no? Eso es una locura, doctor. Por supuesto que sí, es una locura. Entonces, la inmadurez en nuestros pacientes, ¿qué es lo que hace? Que se pongan algo adicional, ¿no? Invadiendo la naturaleza del cuerpo humano. Y vamos a observar, mira, este piercing va a generar alteración del periodonto, ¿no? A nivel de la encía adherida y papilar. Esta presión muchas veces genera pérdida del epitelio y tejido conectivo, dejando al hueso alveolar expuesto. Entonces, si van a la pollería, ya no vamos a ir utilizando, ya a nuestros pacientes vamos a decirle que evite el uso de estos palitos, porque muchas veces, ¿no? En el afán de limpiar, ya destruyeron la encía papilar, pero se queda un fragmentito de este palito de diente. Entonces, ¿qué nos va a generar? Abscesos periodontales o abscesos gingivales. Y como ya les iba diciendo, nos va a mostrar esa exageración de la enfermedad periodontal en los pacientes que van a utilizar estos palillos de dientes. Vean, igual, mira, todas estas características, ¿no? Que vienen con nuestro paciente, mira. Por ejemplo, este de acá pasa, ¿no? Desde la mucosa bucal hasta la piel. Pero ¿qué está generando a nivel periodontal? Un contacto continuo. Entonces, con el tiempo vamos a observar las encías, ¿no? De los dientes 1, 2, 1, 3, totalmente inflamadas, ¿no? Debido a la presencia de este hábito nocivo. Igual con esto. Vamos a tener que relacionar la patología que exista a nivel de la cavidad bucal y quién o qué está contribuyendo con la exageración de este. Entonces, este piercing contribuye con la acumulación de placa bacteriana. Este otro piercing también. Y para muchos que se ponen, ¿no? En la lengua un aditamento de fierro o metal, igual. Tendríamos que analizar por qué se pone o qué le pasa a este paciente. Entonces, el contacto de esta esfera con la cara palatina de estos dientes también nos va a generar
algún tipo de patología periodontal. Veamos, por ejemplo, este caso. Mira, acá se ha puesto su piercing y la parte interna del piercing hizo contacto con con la encía se pierde y deja expuesto al cemento radicular. Igualito para el otro incisivo. Entonces, en este tipo de casos, lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Si ya observamos ese contacto, ¿no?, del aparatito con el tejido gingival, lo que tendríamos que hacer es reconstruir esas encías a través del uso de helicóptero. Veamos en la otra imagen. Claro, acá tuvo su piercing y observamos como al descamar, ¿no?, o al descamarse, el epitelio va dejando expuesto al tejido conectivo, generando una inflamación localizada, pero con alta severidad. Hay otro tipo de hábitos nocivos, ¿no?, como el morderse las uñas, morder el lapicero, meter cualquier cosa en la cavidad bucal. Contribuye en la exageración de la enfermedad periodontal. Otro vendría a ser, por ejemplo, como hábito nocivo, algo involuntario, ¿no?, como rechinar los dientes o apretar los dientes, que va a exagerar la presencia de la enfermedad periodontal. Este es otro hábito nocivo, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir si es nocivo o no? Y vamos a ver mucho de estos casitos en nuestra región, ¿no? Porque nuestros pacientes van a una fiesta y abren la botella, ¿no? O destapan la botella con los dientes. Pero esa fuerza que se va a ejercer, lo que va a hacer es que muchos de estas cavidades o estos dientes ya tapados, ¿no? O puede generar fractura, ¿no?, a nivel de estas piecitas dentales, ¿no? Entonces muchas veces tienen algún tipo de restauración, ¿no?, que ya debilitó el diente, añadido a una fuerza externa, puede quebrar. Ahora, esta fuerza también va direccionada hacia el periodonto y hacia la zona que ocupa el ligamento periodontal, generando en muchos casos una gingivitis o periodontitis localizada. ¿Ya? Entonces, sí existe esa relación, ¿no?, si hacemos un análisis mucho más claro. Entonces, este tipo de pacientes donde ya hay el componente microbiano, está la respuesta del huésped, ¿no?, o sea, esa respuesta hacia este componente microbiano, lo que va a hacer el huésped es, si es que la enfermedad se hace mucho más larga, busca otras, nuestro paciente va a ir buscando otras opciones, o en muchos casos, con lo que tiene, se empieza a trabajar. ¿Ya? Entonces, pero veamos, no podríamos hacer ese trabajo si hay un factor externo, hay un factor medioambiental que está contribuyendo con el desarrollo de esta enfermedad periodontal, ¿no?, con la inflamación y destrucción del tejido epitelial, del tejido conectivo y la alteración del sistema de defensa. Y vamos a ir observando, si el paciente no se cepilla, mire, el hábito de no cepillarse contribuye con la enfermedad periodontal. Claro, no se cepilla, las bacterias avanzan más hacia lo profundo y empieza esa batalla campal, ¿no?, que hablábamos la clase pasada. Y vamos a observar cómo va progresando la enfermedad de un diente sano, ¿no?, con todas sus estructuras periodontales sanas, hacia la presencia de una gingivitis y hasta la presencia de la periodontitis moderada. Entonces, acá podríamos decir que hay enfermedad periodontal. A ver qué me dicen. ¿Opiniones? ¿Hay gingivitis, periodontitis?
Entonces le pregunto, para nota. A ver, Madeleine, Madeleine, ¿está? Sí, doctor, mi señal está un poco mal. Ya, pero a ver qué me dices con respecto a esta imagen. ¿Hay enfermedad periodontal o no? No, veo que no. Aparentemente no, ¿no? Ajá, las encías no han cambiado de color. Podría decir que es un paciente sano, pero si empezó a sondear, empieza a buscar la presencia de placa, podría estar en un estado de gingivitis inicial. Profesor, ¿podría presentar una desmineralización por las manchitas? Puede ser, ¿no? Por la mancha blanca. Sí, una desmineralización puede ser. A ver, en este otro caso, ¿hay o no hay enfermedad periodontal? Sí, ya hay un poco. Está iniciando. Hay un enrojecimiento en los Por incisivos centrales. No, doctor. ¿Ah? ¿Dónde más? Acá también hay En enrojecimiento. los caninos. En los incisivos. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista clínico, si somos analíticos, vamos a ir observando ya los inicios de la enfermedad periodontal. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Con nuestro paciente, no le va a dar esa debida importancia, porque lo mismo sucede con el colega, ¿no? Entonces, muchas veces no apreciamos la presencia de estas patologías de forma inicial y lo que hace la enfermedad es seguir avanzando, ¿no? Entonces veamos el otro. A ver, acá sí hay o no hay inflamación. Sí, y está todo, casi todo. Ay, doctor. Por supuesto que sí, mire esto de acá, aumentado de volumen, ¿no? Mira estas papilas. Pero este es más exagerado, mira. También, ¿no? Hay sangrado, mire, acá el sangrado. Entonces, acá, mira, ¿ves? Recesión que está estimulado, lo hemos observado. Pero tenemos que añadir que, o sea, cuando buscamos la historia clínica, tendríamos que decir qué más existe. En este casito que están observando, ¿hay alguna Recesión patología? gingival, doctor, de los caninos. Inflamación también. ¿Inflamación o abscesos? La encía está cubriendo el diente. Parecen abscesos. Entonces, mire, sí hay agrandamiento gingival, no hay recesión, hay agrandamiento gingival. ¿Quién está contribuyendo a estas pequeñas estructuras, ¿no? Contribuyen a la acumulación de la placa bacteriana. Este otro caso, ¿qué opinan? Doctor, ¿Hay eso algún parece componente ser adicional? ¿No? ¿Cómo me dijo? Profesor, ¿puede ser que sea un paciente fumador? Podría ser. En realidad es un paciente que consume medicamentos. También, Entonces, ¿cómo? profesor, café también puede ser. Ya, pero para este caso no. Aquí es más el consumo de medicamentos. Por eso que nos muestra esta exageración del agrandamiento gingival. A ver, sí, alguien iba a intervenir. Doctor, también puede ser que estos tipos de pacientes tengan VIH y no reciben tratamiento por la encía, que lo veo un poco así rugoso. En realidad no, es un paciente. A ver, con VIH son otro tipo de características. Este es un paciente donde hay un componente sistémico, ¿no? Pues es un paciente neurológico que
acude a la consulta para hacer esa evaluación de las encías. Entonces con la consulta se observa, en la consulta se observa desde el punto de vista clínico esta característica agrandada de las encías, ¿no? Pero ese agrandamiento está contribuido por otro factor, porque acá ya no hay un factor microbiano, no hay un factor hueso, y no hay un factor farmacológico adicional. Entonces puede estar consumiendo fenitoína, bloqueado de canales de calcio, entre otros. Acá que observamos. Sí, a ver. Le quería hacer una consulta. Sí, dime. Yo vi, por ejemplo, un paciente que tenía un puente y en la parte cervical, o sea, la encía se ha hecho un color negro. ¿Cuál es el motivo, doctor, de esos tipos de pacientes? O sea, es una encía negra, ¿me entiende? Ya puede ser los pigmentos que libera la corrosión del metal, ¿no? Si es que es una corona metal cerámica, puede ser. Entonces, para salvaguardar muchas veces esta pigmentación, ¿no? Es más o menos como los tatuajes, ¿no? Que se hacen las personas, ¿no? En realidad, por los tatuajes también, a ver, desde el punto de vista biológico, no tienen nada que hacer en el cuerpo de un paciente. Pero ¿qué pasa, ¿no? Cuando ya estos pigmentos que son generados por las coronas, ¿no? Por la corrupción de estas coronas, van siendo captados por nuestras células. Entonces hay un desprendimiento, ¿no? De estos productos que son consecuencia de la corrosión de los metales, generando esos cambios de colores, ¿no? A nivel cervical en las coronas que manifiestas. ¿Ya? Ahora, miren este caso. ¿Está alterado o no? ¿Qué observan? ¿Herida o no herida? ¿Qué me dicen? Sí, doctor. Hay una ligera irritación. Por supuesto. Miren, esta inflamación que existe es una mucositis. Vean, causada por una prótesis removible. Entonces hay un contribuyente en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Entonces en este caso ya sería un factor no genético, un factor que está en la cavidad bucal, pero no es parte de esa cavidad bucal. ¿Ya? Entonces es un paciente que está generando mayor desarrollo de ciertos microorganismos. En este caso, la presencia de hongos o motiliasis en la cavidad bucal. Y así podríamos ir mencionando, ¿no? Todos los factores. Mire, por ejemplo, en esta de acá, la inflamación no es característica, porque acá es otro color, ya está acá, es otro color. Entonces acá hay otro contribuyente hereditario, porque sí existe placa bacteriana, ¿no? Pero para que nos haga esta condición sistémica, ¿no? Debe haber algún componente medioambiental. En este caso, ¿qué observan? Una fracción. Ya, lesiones de fracción, retracción de encía, ya. ¿Pero a qué podría deberse? Listo, ya tenemos, ¿no? Hay recesión gingival, hay retracción de encía. ¿A qué? Al acúmulo de placa. Pero miren, dense cuenta, es un paciente limpio, higiénico estos dientes, ¿eh? Genética, entonces, doctor, puede ser. Podría ser genético. Pero acá vamos a verle a los factores no genéticos. Este paciente me está desarrollando esta patología o esta condición por el mal uso del cepillo dental. Entonces, el doctor Michael Datakis en sus estudios, ¿no? Respecto a la presencia de estas patologías, de estas recesiones gingivales, muchas veces nos dice que tan solamente modificando el hábito del cepillado podríamos mejorar la recesión gingival en muchos de nuestros pacientes.
Doctor, buenas. En la imagen anterior, ¿esa es una afracción, doctor? Sí. Hay lesiones de diafracción, hay recesión gingival. Pero nosotros tendríamos que, por eso le digo, tendríamos que analizar que existe, ¿no? Porque está la recesión gingival es una patología periodontal. Hay placa bacteriana, pero no es en altas cantidades. Entonces, hay otro factor adicional. Paciente le decimos, cepíllate los dientes y hace un cepillado en forma horizontal, ¿no? Observamos el cepillo de cerdas gruesas, ¿no? Entonces, o cerdas duras, lo que tendríamos que hacer en este tipo de pacientes es limitar el uso de ese cepillo o cambiar, ¿no? Un cepillo mucho más adecuado. Muchas veces esta encía vuelve a este lugar, va reponiéndose, ¿no? Ese tejido perdido, porque ya no hay el estímulo que genere la pérdida de estos tejidos, ¿no? Acá veamos este otro cuadrito, o esta otra imagen. ¿Hay enfermedad periodontal? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Estamos o no estamos? Sí, doctor. Así estamos, ¿no? Así les tomo un examen. Miren, acá hay una lesión, ¿no? A nivel de la mucosa del paladar. Y esta lesión va a hacer que acuda nuestro paciente a la consulta, porque es un paciente con tratamiento ortodóntico y en algunas piezas dentales ya la han preconizado. Entonces, esta característica, mire, esta pérdida del epitelio se debe a algún tipo de iatrogenia causada por el ortodoncista. Y así podríamos ir enumerando todos esos factores adicionales para que desarrolle la enfermedad periodontal con mayor exageración. Estamos. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aunque ya hemos ido disipando las preguntas, ¿no? Bueno, si no hay, a ver, vamos. Nelly, a ver, Nelly, dime. Dígame, doctor. Sí, dime, Nelly, tiene mi atención. Ya, levanté mi mano delante para hacer la pregunta, doctor. Ya, muy bien, Nelly. Entonces vamos a detener. Ya la clase está grabada en la plataforma. Listo, entonces hasta aquí el examen para la próxima semana. La próxima semana no tenemos clase práctica, ¿ya? Y tenemos la clase práctica hasta la siguiente semana, ¿no? La semana del 13 al 20. ¿Ya? A ver, aunque hoy día es 6, vamos a ver cómo estamos. Ya prácticamente hemos llegado a la mitad de nuestro curso. Mayo. ¿Ya? Entonces la semana del 16 al 21 o al 22 retomamos nuestras clases teóricas. Entonces la semana del 9 al 15 son evaluaciones. Entonces nuestra evaluación de la primera parte del curso hasta la clase del día de hoy. Si no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Alguna duda con respecto al curso? Doctor, ¿qué día va a ser la evaluación?